Boa noite, bem-vindos à live do nosso Buenas irmão Pedro noches, Dong, aqui bienvenidos pelo canal do a un YouTube. live más de nuestro hermano Pedro Dom por el canal de YouTube de Instituto Vida para Todos. Buenas noches, hermano Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Estamos aquí, en verdad, estamos grabando este día martes por la noche, porque el día jueves, muy temprano, estaré viajando para Colombia. Habrá una conferencia este fin de semana y entonces no tendré cómo hacer el live. Entonces estamos grabando y hoy estamos con dos invitados muy especiales que son de la región 1. Estamos con el hermano Enio de Anápolis y Domicio, que es de Manaus, pero que sin embargo está acá en San Pablo pasando un tiempo aquí para ser perfeccionado en el pacto. ¿Y por qué estos dos hermanos están aquí? Porque hubo una comunión maravillosa este fin de semana pasado, donde nosotros tuvimos una excelente comunión varios días, desde el día viernes, sábado y domingo. Fueron días maravillosos. Nosotros vimos ahí que el Señor está andando muy rápido en todas las regiones, también en la región 1. La región 1, que después de que el hermano Don partió, él me había encargado a mí también que cuide de esa región 1. Y venía yo acompañando desde 2017, 2016, 2017 en adelante, y encontré a la región 1 un poco con mucho conflicto y algo más. Y aún después que las iglesias pasaron a tener ritmo, gracias al Señor a través del colportaje dinámico, y también últimamente con el ingreso de la casa adolescente, las cosas cambiaron muy rápidamente. Y la región 1 demoró un poco para entrar en el ritmo debido a algunos problemas aún. Pero este fin de semana nosotros percibimos que la región 1 está muy alineada, está andando en un ritmo muy fuerte. Claro que tenemos muchas cosas aún que avanzar, pero sin embargo, en líneas generales, toda la región está bien alineada, está corriendo junto con nosotros, y yo personalmente estoy muy contento con esto. Por lo tanto, sean todos bienvenidos ustedes dos, Enio y Domicio. Por favor, den sus palabras iniciales de presentación. Amén. Aleluya. Es verdad, hermano Pedro tiene razón. Hoy, gracias al Señor, nuestra región está bien alineada, avanzando fuertemente. Sin duda, hay muchas cosas por hacer, pero el Señor nos bendijo mucho por causa de esa unidad y unanimidad que se formó entre los cooperadores y hermanos responsables y líderes. Y aún las hermanas que trabajan en el servicio de niños, de mujeres, este fin de semana tuvieron presencia de hermanas que a ellas les gustó mucho. Ahí en el grupo que se creó con su visita, hermano Pedro, después se hicieron grupos y todos dieron una palabra de agradecimiento, y las hermanas quedaron súper, hiper agradecidas por ella haber sido invitada para participar. No sabe usted ni hace idea cuánto ellas ganaron, porque cuando ellas están contentas es algo muy bueno. Las hermanas realmente quedaron muy agradecidos y dijeron que si hay otra oportunidad ellas no quieren perder, y nosotros las tenemos como gran aliada en el servicio. Y la comunión fue sensacional, de mucha ayuda. Estamos alegres, queremos avanzar. Este fin de semana fuimos alentados y percibimos que esta palabra nos ha alineado. Y como el hermano Pedro dice, hay que salir de nuestro nido, de nuestra zona de confort,
y el Señor va ahí y nos saca de ese nido. Y entonces eso nos ayudó mucho a salir de nuestro nido. Y lo que yo gané, que la obra no existe dentro de un nido, sino cuando salimos de la zona de confort y obedecemos la palabra y viajamos. Veo que es eso, que el hermano Pedro nos conduce a que tengamos una vida hasta el regreso del Señor, así como Abraham. Y nuestra región comenzó a practicar eso y tuvo sus frutos con la casa de docente, hombres de oración, mujeres conectadas. Eso nos alienta y nos trae mucho vigor cuando vimos esta palabra, que nosotros no podemos volver a la zona de confort, sino que permanecer en el Espíritu. Yo gané mucho eso. Y también estar lleno de la plenitud del Señor. Si estamos llenos del Señor, llenos de esa plenitud, vamos a transbordar. El hermano Pedro dijo este fin de semana, yo gané mucho, que los cielos fueron creados para la tierra y la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Oh, yo fui creado para Dios, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Y Dios creó todas las cosas para mí como una cuna. Amén. Enio, explique a los hermanos cuáles son los estados o las regiones que componen la región 1, que es muy vasta esa región ahí. Si yo intento hablar, me voy a olvidar de alguna provincia, de algún estado, porque va desde dónde comienza, desde el extremo del lado septentrional. Hable usted, por favor. Allá encima está Acre, Amazonas, Rondônia. Acre, Amazonas, Rondônia. Ahí desciende Mato Grosso, Goiás y Distrito Federal. Que es una región muy grande. Y si uno va en barco a Rondônia, son 4 días para ir en barco. Son varias ciudades a la orilla del río. Principalmente la región de Amazonia. Del Amazonas hay ciudades que no se comunican por tierra, solamente a través de barcos. Entonces la comunicación no es tan fácil, pero gracias a Dios, Dios nos ha hecho vencer esas dificultades y varias ciudades también están entrando en el ritmo. Entonces es muy bueno, pero en el resto el Señor ha avanzado en cada estado. Claro, que hay un problema aquí, un problema allá, pero en general somos como un ejército con una moral muy alta y elevada. Al mismo ritmo estamos avanzando. Yo me quedé muy contento en las comuniones. Yo enfaticé mucho un punto, de que todos nosotros necesitamos percibir que el Espíritu nos llevó a una inflexión más, un cambio más. Estamos entrando en otra etapa, aprendiendo a no depender de nuestras experiencias pasadas y no depender de nuestro éxito de ayer. Y creo que todos nosotros necesitamos aprender que servimos al Señor en todos los aspectos de la obra. Necesitamos aprender a vivir totalmente por el Espíritu. Claro, no es fluctuando, no vivir el Espíritu fluctuando, sino que tenemos una referencia, que nuestra referencia es la palabra. Y la palabra nos da dirección, la palabra nos alinea, nos da ritmo, la palabra nos coloca en fase. La palabra nos coloca en unidad y unanimidad, en el mismo foco, misma dirección. Es decir, la palabra, gracias a Dios, eso es lo que nos alinea a todos nosotros, nos da la misma frecuencia, nos pone sumando uno con otros, no compitiendo uno con otro, sino que estamos en la hora de aprender, de que aprendamos a no acomodarnos
en lo que sabemos hacer. Si nosotros sabemos hacer, ya no necesitamos depender del Espíritu. Yo enfaticé mucho eso. Imagínense que si todos nosotros, primero la palabra, nuestra referencia es la palabra, llamamos la palabra, entramos en la palabra, buscando en la palabra cuál es el anhelo del Padre, buscando en la palabra el deseo del corazón del Padre. Y de esta manera nosotros buscamos ser sensibles al Espíritu, nunca permitir que algún servicio vaya de manera automática, aquello que ya sé hacer, sino que toda vez que voy a hacer algo, hacer de la manera que ya sé. Yo tengo que percibir que si hago así, estoy equivocado. Yo necesito depender desesperadamente del Señor. Claro, siguiendo y repitiendo, yo repito esto, siguiendo la dirección de la palabra, fluir de la palabra, pero nunca puedo montar una estructura para mí, donde yo quedo más tranquilo, yo quedo más libre. No debe suceder eso. Debo depender del Espíritu, porque Jesús dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Porque aquello que ve, nace la carne, sigue siendo carne, pero el que nace del Espíritu es Espíritu. Nosotros no somos más carne, en otras palabras. No podemos actuar más como aquel que nació de la carne, porque nosotros nacimos de la carne de nuestros padres, pero hoy nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Entonces nosotros en verdad tenemos dos opciones: o andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Entonces, a partir de entonces, nosotros vamos a aprender a no andar en la carne como estábamos acostumbrados. Vamos a aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es fácil. Andar en el Espíritu significa que usted depende totalmente del Señor. Sin embargo, el Señor nos dio la palabra, y por la palabra nos da confianza, nos da firmeza, nos da dirección. Pero eso no nos saca de nuestra responsabilidad de buscar la sensibilidad en el Espíritu en todo lo que hagamos. Si no, nosotros acabamos conformando un nido, así como Job. Él estaba acomodado en su nido, él quería morir en ese nido, de la manera que él ya era, tan respetado por todos, honrado por todos, pero Dios lo quiso sacar de su nido, destruir su nido y reconstruir. Y es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Y entonces, Domicio está en el PAC, y ahí es un buen lugar para sacar de nosotros este nido, desestructurarnos. Y Enio pasó también por el PAC, y Dídimo, y la experiencia de Dídimo es que me motivó a hablar más sobre eso. Dídimo dijo que él, a pesar de tener más de 70 años, él quiso participar del PAC. Y él perseveró en tener experiencias nuevas. Y la primera salida de mañana, él no consiguió casi nada. Las cosas no avanzaban, no fluían. Y a la tarde comenzó a fluir. Entonces, yo le dije a los hermanos que en una situación como esa no es anormal. No vamos a pensar que a veces las cosas no fluyen, entonces es algo anormal. Yo estoy con algún problema, algo está equivocado. No, cuando las cosas no fluyen, no es que es anormal, es que nosotros aún no tanteamos la línea del Espíritu, por donde el viento está fluyendo y hacia dónde va. Ese momento también es importante. No vamos a creer que eso está equivocado. Ese momento es importante para que nosotros encontremos el camino del Espíritu, el camino del viento. Y eso hace con que nosotros no dependamos de la experiencia de ayer. Ayer salió bien, pero hoy no puede ser que sea así. Entonces tengo que andar en el Espíritu. Esa tecla yo batí mucho, golpeé, y quiero reforzar eso también en el live. ¿No es así? Amén. Lo que el hermano Pedro dijo encajó muy bien con nuestra experiencia.
Cuando en nuestro pasado teníamos muchos problemas con respecto a eso, porque tenemos muchos conocedores de la Biblia. Aún nosotros fuimos enseñados que llenarse de Cristo era llenarse de conocimiento, de saber mucho y confiar mucho en lo que tenemos. Eso nos estorbó mucho. Y ahí, como un hermano dijo el sábado a la noche, que cuanto más ese método hay un método. Cuando viene el test, uno no es aprobado. Usted discute, cuestiona. Eso sucedió mucho. Tuvimos mucha dificultad con eso. Entonces el Señor nos vino a dar dirección a través de la palabra profética, que ese no es el camino, sino que el camino es vaciarnos y dejar que el Señor destruya nuestro nido, aprender a confiar en la palabra y seguir la dirección del Espíritu. Esto es lo que está haciendo una salvación para nosotros, para aprender a vivir y a seguir la dirección del Espíritu. ¿Cómo fue que el Señor trajo en Hechos 2, en el comienzo, lleno de vigor en Jerusalén? Esto comenzó porque ellos acompañaban la palabra profética. Ellos tenían comunión y entonces tenían experiencia fuerte. Solo que el Señor quiere trabajar en nuestro interior, quebrar nuestro interior. Realmente es fácil que nosotros nos apeguemos a nuestro nido, a nuestra manera de hacer las cosas, porque ya tenemos experiencias. Yo principalmente soy muy agradecido al Señor, hermano Pedro, porque estoy siendo muy liberado. Por un lado, fui guardado en el pasado, pero por otro lado, muchas cosas también se acumularon dentro de nosotros que nos apegamos a eso. Pero gracias al Señor que vino la inmersión. Realmente, yo estaba aquí, Señor Jesús de luz, hermano Pedro, agosto, septiembre de 2022, en la estancia tuvimos una experiencia con gerentes, con los coordinadores de los CEPEP, colportores. Tuvimos experiencia fuerte en el PAC y ahí nos enseñaron a hacer la inversión. Fuimos a la estancia y contamos nuestra experiencia y la simplicidad que tuvimos a recibir de lo que Dios nos estaba dando, esa inmersión. Y quedamos locos junto con el hermano. Y eso fue una salvación para nosotros, porque la inmersión diaria nos hace depender ahora diariamente del Señor. Amén. No confiar en nuestra experiencia de ayer. Lo de ayer fue ayer, pero hoy no tenemos que seguir dependiendo del Señor. Y eso es salvación. Eso ha sido una salvación y es una salvación. Por eso necesitamos trabajar muy fuerte en eso. Hablando sobre ahora, recordé un versículo que el conocimiento ensoberbece, pero el amor edifica. Entonces nosotros estamos, el conocimiento trae muchas cosas, creemos que sabemos ya, pero cuando confiamos en sí mismo, paramos de depender del Señor. Y muchas veces yo les digo siempre a los hermanos, vamos a hacer inmersión. Es muy lindo hacer la inmersión, pero aún a veces dentro de la local de reunión es una audiencia cautiva. Necesitamos salir hacia afuera. Pero cuando salimos a la calle, no hay una audiencia cautiva. Ahí tiene que pasar lo que debe pasar. Ahí dependemos del Señor cuando hacemos colportaje. Y ahí usted se acuerda de la palabra entonces. Por eso es importante, independiente de la ciudad que estemos, tenemos que salir a predicar el Evangelio del Reino, llevar libros, sembrar y llevar esta palabra que alcancen a las personas, dependiendo del Señor. Aquí en el PAC es mucho eso. Ese sentimiento, el sentimiento de la iglesia, que independiente del servicio que estemos haciendo, nunca podemos hacer por sí mismos. Cuando comenzamos a servir en nosotros mismos, se torna algo muy que se cansa, hay mucho desgaste y entonces ahí terminamos juzgando prejuzgando a todo lo demás y creemos que estamos nosotros correctos. Por eso mejor es servir el frescor de la vida. Amén. Maravilloso. Voy a aprovechar yo esta oportunidad
para alentar a las personas, a los cooperadores, los hermanos líderes de las iglesias, que si pueden pasar un tiempo en el PAC, así como Domicio está pasando. Los hermanos de la región 1 pasaron por acá. Eso es muy bueno para que usted perciba cómo en la calle usted no tiene su nido. Las personas en la calle, usted es un extraño. Y usted tiene que depender totalmente del poder del Espíritu, de la intrepidez y dependencia del Espíritu para que usted haga. Es muy bueno que los hermanos puedan pasar un tiempo en el PAC y los hermanos líderes también pueden. Y eso ha ayudado mucho llevar las iglesias a los hermanos y hermanas, también al CEPEP. Este fin de semana la región de Sumaré, Campina, Piracicaba, llevaron los hermanos a el PAC de Jundiaí, a nuestro CEPEP de Jundiaí, y fueron muy ayudados. Yo recibí este ida y vuelta. Los hermanos de Río también fueron muy, de Chiapas y Lorena también fueron muy ayudados. Fueron ayudados en ese CEPEP. Eso facilita el trabajo de los líderes. La gente, nosotros percibimos que algunos hermanos o en general de nuestra iglesia no están en el ritmo y usted está con dificultad de ayudar. Lo mejor es llévelo para el CP, pase un fin de semana ahí. Eso va a ser algo muy agradable y va a ser muy útil. Los hermanos van a pasar a ver la obra que el Señor está haciendo hoy y qué camino está tomando. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Por qué la inmersión? ¿Por qué grito de guerra? ¿Por qué colportaje? Los hermanos van a percibir la importancia de eso para el Señor, para que el Señor avance tanto en la obra afuera y dentro de nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar esto. Y también lo mismo para alentar a los hermanos líderes a promover más las inscripciones para la conferencia de tropas y capitanes. No vamos a dejar para última hora, vamos a traer el máximo de hermanos. Y eso nos facilita mucho para mañana administrar la propia iglesia, porque los hermanos ya están en un ritmo mucho mejor y todo queda más fácil para administrar. Y entonces vamos a aprovechar este tiempo para eso. Y hablando sobre los dos mensajes que ya hablamos ya de Génesis, yo hablé en el primer mensaje que el tiempo existe para hacer la voluntad de Dios. Y en el segundo mensaje estamos hablando del espacio. El espacio, los cielos, la tierra. El espacio que el Señor abrió para el hombre también es para hacer la voluntad de Dios. Todo fue creado por Dios para hacer su voluntad. Yo quiero, antes de entrar en este asunto, yo también comenté este fin de semana de que nosotros finalmente entendemos que todo lo que Dios quiere, su voluntad, es que Cristo encabece todas las cosas. Solo que, en primer lugar, Él necesita ser la cabeza de la iglesia. No es solo ser cabeza de la iglesia en doctrina. Nosotros vimos en Efesios capítulo 1, versículo 23, que la iglesia necesita ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para poder ser que Cristo sujete todas las cosas, tanto lo de los cielos como lo de la tierra. Entonces no es una sumisión teórica, no es una sumisión doctrinaria. Entonces yo pasé a mostrar a los hermanos que el camino que tomamos en el pasado, hasta hace poco tiempo atrás, nuestro camino era de traer muchas enseñanzas a la iglesia y a los hermanos sobre obedecer a Cristo, sobre sumisión a Cristo, someter a su palabra, obedecer su palabra. Y nosotros vimos que años y años se gastaron desde tiempo los hermanos unidos, Watmani, Winelli, con el hermano Don y nosotros mismos. Muchos mensajes se dieron, mucha energía se gastó, mucha saliva se dispensó para trabajar en eso, para que la iglesia se torne una iglesia sumisa a Cristo. Pero sin embargo, nosotros vimos hace poco que cuando las cosas aprietan, aquellas personas
que parecen tener y aprendieron tantos mensajes, escucharon tantos sermones, tanta enseñanza, pero en la hora de la prueba del vamos a ver, terminan rebelándose y terminan desobedeciendo y saliendo. Entonces usted ve que no es meramente por la enseñanza teórica y doctrinaria teológica que el hombre realmente entra en esa etapa de obediencia. Entonces nosotros descubrimos algo tan precioso, que desde el 2017 el Señor nos dio esa dirección. Nosotros fuimos descubriendo que realmente no puede tornarse meramente un eslogan entre nosotros, sino que la palabra se ha mostrado que ella es eficiente, eficaz para hacer la obra de Dios. Y para que la palabra haga la obra de Dios, no es meramente enseñar exteriormente, sino que esa palabra necesita ser grabada en mi corazón. Gracias a Dios que el Señor nos dio ese regalo en este tiempo, que es la inmersión en la palabra. Ahí descubrimos que Dios ya en Deuteronomio 6, Dios ya había dicho al pueblo de Israel que era importante que las palabras que él hablaba al pueblo necesitan estar en el corazón de ellos. Y ellos necesitaban inculcar esa palabra en sus hijos. Ahí nosotros entendemos que Dios ya había dado una dirección, que no es solo una enseñanza teológica y doctrinaria que resuelve la cosa, sino que la palabra necesita ser inculcada. El significado del verbo inculcar en portugués es muy bueno. Significa grabar o imprimir. Voy a usar el significado directo, que grabar o imprimir la palabra en el corazón a través de repeticiones. Entonces eso trajo mucha luz para nuestra práctica. Entonces no es solamente que nosotros escuchemos y sepamos predicar y hablar sobre obediencia, sino que esa palabra nos va a sujetar, llenándonos de Cristo. Esa palabra nos llena de Cristo. Entonces en el libro de Efesios pasa a brillar el libro de Efesios para nosotros. Entonces el libro de Efesios al fin del capítulo nos lleva a mostrar cuál es el punto que Dios quiere que la iglesia esté, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Y cómo hará eso? Entonces a lo largo de los capítulos nos muestra que es por llenar de Cristo. Y Cristo es la propia verdad, la propia vida, la verdad, la vida, y para llenarlo de Cristo hasta la plenitud de Dios junto con todos los santos. Ese es el camino. Y Cristo murió, Él descendió a las regiones más bajas de la tierra y subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Llenar todo en todos. Entonces Él está listo para llenar. Entonces la cuestión de obediencia, su misión a Cristo, no es a través de las doctrinas, sino que es por llenar. Y llenar es a través de inculcar la palabra. Llenarse de Cristo, llenarse de la verdad, a través de la palabra. Gracias al Señor, y la propia palabra, Efesios 5 nos muestra, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificar a la iglesia. Y la manera de santificar a la iglesia no es aquella línea de santificación que algunos adoptaron, de vivir una vida sin pecado. No es eso. La santificación es a través de el lavamiento del agua por la palabra. Y de esa manera es que somos lavados de toda nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, y en nosotros es inculcada la naturaleza y vida de Dios a través de Cristo, infundiéndose en nosotros la propia realidad y la verdad de Dios, sacando toda vanidad y falsedad y vacío de nuestro ser. Y de esta manera nosotros somos de hecho, estamos sumisos a Cristo.
Si yo digo que yo aprendí a sujetarme a Cristo, eso no es garantía de nada, de que yo estoy realmente sujeto. Pero si estoy lleno de Cristo, no hay como yo no esté sujeto a Cristo. El camino, entonces, es llenarse totalmente con Cristo a través de inculcar la palabra en el corazón. Eso nos quedó muy claro. Ese es el único camino para hacer la voluntad de Dios. Yo no tengo capacidad de someterme, y usted tampoco, pero la palabra sí tiene. Por eso yo leí en la comunión con los hermanos de la región 1, yo leí en Romanos 1, él comienza a hablar que cuando creímos en Jesús, la obediencia a la fe, o por la fe. En el capítulo final de Romanos 16 también habla y termina con la obediencia a la fe. Voy a leer al final Romanos 16, versículo 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, la predicación de Jesucristo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifiesto ahora, y que por la escritura de los profetas, según el conjunto de palabras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El objetivo final del Evangelio de los Apóstoles y de la predicación de los apóstoles con relación a Jesucristo es conforme a esa revelación que estaba guardado en los tiempos eternos, y ahora que se ha manifestado a través de la palabra profética. ¿Para qué? Según el mandamiento del Dios eterno. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. La voluntad y la finalidad de la vida de iglesia y de todo lo que está sucediendo, de nuestra predicación del Evangelio del Reino, colportaje, cuidar de los hermanos, reuniones, inculcar la palabra, es para obedecer a la fe. Es a obedecer a la fe. Cuando eso llegue a la plenitud de aquel que todos lo llenan, todos listos, en ese punto Dios podrá volver. Eso no son todos los cristianos o toda la cristiandad de todos los hermanos de la iglesia, sino que es el principio de Sion, principio de vencedores. Entonces nosotros estamos luchando por esto, estamos luchando por este principio de Sion. Cuando en Sion tengamos 144,000 vivos en estas condiciones, el Señor podrá volver. Por lo menos eso es lo que yo veo y por lo que estamos luchando para el Señor regresar. Amén. Estas palabras nos están liberando, porque ahora está muy claro que es llenarse de Cristo y cómo someterse al Señor, que no es algo doctrinario, sino llenándose de la realidad de aplicar la palabra como inmersión, inculcar. Eso es lo que los adolescentes han practicado. Aquí en Anápolis, como tenemos casa de adolescente integral, ellos han aprendido y nosotros vemos la diferencia que hay, esa diferencia real en su vida. Imagínense que ya hace 2 años y que hace una diferencia enorme, y eso para nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Yo compartí con mi esposa hoy que yo gané eso en la conferencia. El Señor quiere llevarnos hacia la realidad que sea aplicada en nuestra vida. Y el Señor quiere que tengamos esa experiencia de obediencia de la fe. Ahí cuando estuve en San Pablo, yo nunca vi este versículo así de esa manera. Yo leí este versículo varias veces. Todas las veces que leí, acá está la obediencia por fe a todas las naciones, está claro. Pero cómo el Señor necesita tratar con nosotros
trabajar en nosotros y sacar toda desobediencia. Pero como resultado, lo que yo gané es que eso viene a través del disfrutar la palabra, a través de la inmersión, aplicándola a nuestro vivir diario. Y en el PAC aprendemos eso, a ser testigo de esa palabra. Ahí sale a orar por las personas y no está fluyendo, usted tiene que orar, volverse a la palabra. Si usar método, como dijo un hermano, si yo uso mi método, iba a descubrir que mi método da cierto y ya no dependo más del Señor. Y esto es algo sensacional, no hay donde huir. Yo tengo que aprender a depender de la palabra y aplicar eso, y estamos aprendiendo eso en el PAC. Pero eso para nosotros los líderes, para las hermanas y para todos, tenemos que aplicar esto en todos los servicios de la iglesia, aprender a confiar en la palabra del Señor y ser obedientes de la palabra, inculcar la palabra, y el Señor nos dará dirección. Voy a ser sensible al Espíritu. Todo lo que aprendemos en el PAC, yo quiero alentar a los hermanos, nos da ese frío en el estómago, pero cuando vamos a la calle más todavía. Pero hermanos, lo interesante que nosotros aprendemos a depender del Espíritu. Y eso necesitamos aplicar en todos nuestros servicios, en nuestro matrimonio, en el cuidado con los hijos, con los hermanos, adolescentes. Eso es maravilloso. El PAC nos da esa dirección en hacer colportaje, de hacer oportunidad por hora. Eso nos va a ayudar a entender que nosotros necesitamos aprender a depender del Espíritu. No hay nada de formal, no hay entrenamiento. Eso es lo que yo estoy aprendiendo y apreciando cada vez más. Eso trae luz. Y ahí vemos que eso se ve con tanta claridad y uno queda loco. No es perder tiempo. El tiempo fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces yo necesito valorizar el tiempo. Y todo tiene sentido ahora. Que el tiempo es para hacer la voluntad de Dios. No es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que obedecer la palabra y inculcar la palabra. Señor Jesús. Nosotros vemos, hermanos, Pedro también, que cuando el hermano dijo que la palabra profética, las palabras proféticas trabajan y necesitamos obedecer por fe esa palabra. No es por esfuerzo, no es algo natural, es por fe. Ahí yo recordé que usted dijo que nuestra obediencia a la palabra es la que castiga la desobediencia. Entonces necesitamos obedecer a la palabra para castigar la desobediencia. Pero si no obedecemos, no hay sometimiento. Y cuando hay sumisión, la obra del Señor está haciendo en nosotros porque estamos sujetos a su palabra. Esto es día a día y estamos siendo probados todos los días. Recuerdo también que cuando el Señor mandó esa palabra en Deuteronomio 8, que Él habla, que nos llevó al desierto y nos hizo tener hambre para probar lo que había en nuestro corazón, para saber dónde estaría nuestro corazón, si guardaríamos o no las palabras. Entonces Él quien nos suplirá a través de su palabra. Entonces necesitamos permanecer en ese vivir, hacer la inmersión en esa palabra. Esa misión, esa palabra es como un misil que va a destruir argumentos, fortalezas, sofismas. Pero si no hago inmersión hoy, ¿será que hubiese ganado eso? No hubiese ganado. Esa es la importancia de estar unido a la inmersión. Entonces, esa palabra es la que destruyó mi nido, mi ego. Entonces, yo no estoy obedeciendo al hermano y ahí viene la destrucción. Señor Jesús, si esa palabra está en el corazón grabada, algo sucederá, independientemente de cómo yo haga. Los versículos que Domicio está refiriéndose se refiere a 2 Corintios 10, cuando Pablo, él dice
que las armas que usa Pablo para destruir las fortalezas, la parte que se resiste a la voluntad de Dios en nosotros, están en nuestra mente. Son las fortalezas que nosotros mismos construimos con argumentos, con nuestro ser racional, con nuestra racionalidad, con mis experiencias pasadas, mi conocimiento bíblico, todo. Todo termina creando una fortaleza que el Señor no tiene libertad de avanzar más en mí. Entonces Él tiene que enviar su palabra viva y eficaz, como dice en Hebreos capítulo 4:12. Viva y eficaz, capaz de dividir y de lanzar ese misil para destruir la fortaleza y anular todo sofisma. Versículo 5 dice: derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez y orgullo vienen de Satanás, que es resistirse a la sumisión a Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, primero Dios quiere hacer que nuestro pensamiento, nuestra mente, si Él domina nuestra mente, domina toda nuestra alma. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Y estando, dice, prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, cuando se completa nuestra sumisión, listo. Dios tiene plataforma para castigar toda desobediencia. Lo que yo dije en el mensaje. Al fin de cuentas, Dios va a usar estos vencedores para la última batalla de Armagedón, y aquella última batalla de Armagedón serán lanzados al lago de fuego la bestia, el anticristo y también el falso profeta, con todos los ejércitos de los 10 reyes, que lucharán con ellos para acorralar al pueblo de Israel. Y aquella resistencia a la obediencia también será lanzada al lado del fuego. No, y sin embargo, Satanás será atado por un tiempo. Ahí vamos a entrar al reino milenial y yo digo, el que lucha hoy por Sion reinará con Cristo por 1000 años. Y al fin de los 1000 años aún hay desobediencia y resistencia al sometimiento a Cristo. Aún no se resolvió. Entonces Satanás va a servir. En realidad Satanás es un siervo de Dios, de cierta manera, porque va a servir para hacer la última limpieza. Él aún va a atizar la desobediencia en Gog y Magog, y mucha gente va a ser estimulado a desobedecer, y todo será lanzado al lago de fuego definitivamente, y Satanás será lanzado al lago de fuego, y el último enemigo a ser lanzado al lago de fuego es la muerte. Cuando todo fuera al lago de fuego, ya no habrá nada que no esté sujeto a Cristo. Entonces realmente Dios depende de nuestra completa sumisión para poder castigar toda desobediencia. Por eso no estamos jugando hoy. Nosotros no estamos aquí jugando de, vamos a ver quién es más espiritual, quién es menos espiritual. No, la cuestión es darle una plataforma al Señor para poder castigar. En este segundo mensaje mostré a los hermanos que en el primero yo mostré que el tiempo para hacer la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios sea hecha y todos tus sujetos a Cristo, listo. Satanás lanzado al lago del fuego, y también la muerte. 1 Corintios 15 nos muestra. Entonces, el último enemigo a ser lanzado será la muerte y el Hades. Y todo estará sujeto a Cristo. Y Cristo también entregará el reino al Dios Padre. Y Dios, en ese momento, Dios termina el tiempo. Porque allí termina el fin. Ese fin, sí, el fin del tiempo. Capítulo 21 de Apocalipsis
no hay más. Hay un cielo nuevo, nueva tierra, nuevo Jerusalén. Ya entra en la eternidad. Entonces el tiempo es para hacer la voluntad de Dios. Entonces, mientras hay tiempo, es porque la voluntad de Dios todavía no se concluyó. Y la iglesia está aquí para hacer eso. Y el segundo mensaje nos muestra que el espacio, ¿para qué sirve todo el espacio que Dios creó? El espacio cósmico, universo, cielo, también es para hacer la voluntad de Dios. Solo que lo interesante aquí, que para los ojos de Dios, el universo creado es formado por cielos y tierra. Los cielos y la tierra. Interesante que él dice así, cielos y tierra. Pero la tierra no pertenece a los cielos. La tierra no pertenece al universo. ¿Por qué Dios destaca la tierra? ¿Por qué? Porque Dios destaca la tierra, porque la tierra es donde Dios hará su voluntad. Es el espacio donde Él va a hacer su voluntad para que ella suceda. ¿Y quién hará que esa voluntad suceda? Es el hombre. Pero no es el hombre como cualquier otro animal, sino el hombre con espíritu, que fue creado por el Espíritu de Dios, por el aliento de vida de Dios. Todo aquello que mencioné sobre Neshama, la palabra espíritu, que la palabra espíritu de Ruach, en verdad, para que los hermanos entiendan la pronunciación, yo leí como Ruach, pero en verdad ese CH final es casi un sonido de 2 R o un sonido de H aspirado, Ruach, Ruach. Ese espíritu es el que nos crió. Entonces cuando Dios sopló su espíritu para dentro de nosotros, se tornó el aliento de vida que es Neshama, y el Neshama en todos nosotros nos trajo la eternidad que está en nuestro corazón. Ahí nos muestra. Bueno, antes de entrar en eso, Zacarías 12:1 nos muestra que Dios es el Dios que extiende los cielos, funda la tierra. Él destaca la tierra porque es ahí donde hará su voluntad. Extiende los cielos, funda la tierra. Sí. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, para Dios, la parte más importante es el espíritu de él, que formó el espíritu del hombre. El aliento de Dios es que formó el espíritu del hombre. Ahí es que posibilita que Dios haga su voluntad a través del hombre. No es por el poder del hombre, es por el poder de Dios, del espíritu de Dios. Eso hace toda la diferencia. Por eso que yo leí aquellos 3 versículos de Job, mostrando desde Job 32 y 33, 34, que el hombre, que la historia de la creación del hombre tiene que ver con la creación del Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios tiene que ver. Somos una criatura que somos formados por el Espíritu de Dios. Por eso Eclesiastés 3:11 dice que tenemos eternidad en el corazón. Nuestro espíritu vino del Espíritu de Dios y nuestra alma fue formada por el Espíritu de Dios. Entonces cada uno de Dios es un alma viviente. Solo el cuerpo que viene del polvo de la tierra es para vivir en este mundo visible. En este mundo, aún dentro de la dimensión de tiempo y espacio, para que Dios pueda hacer su voluntad en este mundo y extraer su voluntad a partir de este mundo. Aún el espacio, el cielo, la tierra y el hombre son para hacer la voluntad de Dios. Por eso, yo fui a mostrar que la sabiduría de Dios es un misterio que está oculta ahí en Romanos 8, la cual Dios predestinó desde la eternidad para nuestra gloria. Dios colocó el Espíritu dentro de nosotros para introducirnos en la gloria de Dios y introducirnos en Dios.
En otras palabras, los cielos fue creado para la tierra fue creada para el hombre, y el hombre, en verdad, la parte del hombre que le interesa a Dios es el espíritu del hombre, porque el espíritu del hombre fue creado a partir del espíritu de Dios, y al fin Dios quiere trabajar en nosotros, preordenó, predestinó al hombre para la gloria de Dios, para introducirlo en Dios, para ser una entidad orgánica con Dios. Eso es algo que ningún hombre jamás se le pensó. Nunca se escuchó ni han subido el corazón de hombre. Sin hablar de esta sabiduría. Nunca se oyó hablar de esta sabiduría, sino que nos fue revelado. Esto está en 1 Corintios capítulo 2. Pero nos fue revelado a través de los apóstoles esto. Y esto es algo maravilloso. Y eso nos muestra que hasta el espacio, hasta la creación del hombre, el espacio, todo. ¿Sabes lo que pensaba? Este cosmos tan gigantesco, inmensurable, que el hombre no consigue sondear. Este tamaño de galaxia, cosmos tan gigante. Todo eso, todas las galaxias probablemente son para mantener nuestra galaxia en equilibrio. Es muy probablemente que nuestra galaxia, toda nuestra compleja galaxia, es para mantener la Tierra en equilibrio. Y para mantener la Tierra en equilibrio es para que el hombre pueda vivir en ella y pueda desenvolver la voluntad de Dios a partir del espíritu del hombre, a partir de la iglesia. Mire qué cosa gigantesca. Dios hizo todo eso, en verdad, para eso vivimos nosotros hoy. ¿Ya pensó eso? Ahora ustedes, hable, don Nicho, que usted está explotando ahí. Hermano Pedro, sobre o Ruach, né, que é o Espírito de Deus, aí eu chamar que é o Espírito que se tornou o Espírito. Habla sobre el Ruach, el Espíritu del hombre, el Espíritu de Dios que nos produjo. ¿Qué yo gano? Eclesiastés 3:11, el hermano Pedro citó ahora. Dios colocó la eternidad en el hombre sin que él supiese. Pero él leyó también este fin de semana en Corintios 10:10 que nos fue revelado aquel que estaba oculto. Y que nosotros tenemos entre nosotros esa vida eterna, y eso es maravilloso. Y ahí saliendo ahí el domingo, yo estaba bien radiante, sí. Cuando salimos a comer una pizza con el hermano la noche, el Uber, y cuando volvíamos en el Uber, y él comenzó a hablar mucho de San Pablo, y yo no quería saber nada, yo quería hablar de lo que quería compartir, y yo le comencé a hablar de esto. Usted sabe que usted tiene un vacío y que Dios quiere colocarse él mismo dentro de usted, la eternidad de él. Y comencé a hablarle al Uber. Y el Uber quedó así, escuchó, recibió, y mire qué pasó. Escuchó la palabra, me contó algunos problemas, hice inmersión con él. Y después que hice la inmersión con él, le di la inmersión cuando nos dejó. Y yo mandé el mensaje al hermano del IBPT para que vea. Al otro día, él ya habló esos versículos del propósito del tiempo, de lo que él ya aprendió. Él sabía que ahora la vida eterna está dentro de él. Entonces, eso es impagable. Y al ver eso, vemos solo el vivir de iglesia. Yo tengo eternidad dentro de mí para cumplir el propósito de Dios. Dios está dentro de mí y esa eternidad está dentro mía. Y eso es maravilloso. Y esa eternidad la estamos portando, porque portamos la vida eterna para alcanzar también a otra persona con eso. ¿Verdad? ¿Cómo es maravilloso que el Señor nos diga eso y nos revele a nosotros? No porque seamos buenos, sinceramente no somos nada. Yo me siento extremadamente privilegiado de ver cómo Dios creó los cielos para la tierra para el hombre, y el hombre para hacer la voluntad de Dios. Por eso que Dios no hace las cosas sin propósito, sino que hace con un propósito definido y claro. Y por eso vemos el odio y la rabia que tiene Satanás por el hombre, porque él fue el primero en desobedecer y fue contra Dios y desobedeció a Dios. Y no quiere que el hombre de ninguna manera
sea parte de ese plan. Quiere destruir, pero Dios tiene misericordia de nosotros, que nos alcanzó, nos trajo a la vida de la iglesia y nos está dando esta claridad de una manera tan espléndida y maravillosa. Y nuestra reacción, Domicio dijo, es que salir y hablar a todo el mundo. Y las personas no tienen esa realidad. Por eso que el colportaje, tenemos los libros, no tenemos tiempo de hablar a todo el mundo personalmente. Por eso es que tenemos que disponibilizar los libros en la mano de la persona, tener desespero para que las personas lleven esos libros y que necesitan ganar esta realidad, ser parte de esto, ser locos por esto y ser alcanzados por el Señor, destruir el máximo de libros. Los colportores que cuidamos acá en Brasilia, en Cuiabá también juntos, estamos todos integrados. Este es el desespero que nosotros tenemos y el desespero que le pasamos a los colportores. Salgamos a la calle desesperados en colocar libros en manos de las personas para que ellas también puedan tener acceso a esta palabra y esta realidad y puedan ser alcanzadas y sean parte de esto, porque realmente esto es sensacional. Este mensaje 2 que el hermano Pedro dijo es muy rico, cómo Dios incluyó a todos para que hacer su voluntad, y dentro de eso lo más importante, los cielos y la tierra, es el espíritu del hombre. ¿Cómo usted y yo somos importantes? ¿Cómo somos importantes? Oh, Señor Jesús. Eso nos tiene que dar loco, cambia el sentido de nuestra vida. Paramos de perder tiempo. Hay realmente para hacer el tiempo, para hacer la voluntad de Dios. Hasta dejamos de perder tiempo en cosas que no sirven. Hacemos inmersión en la palabra y entonces llevamos adelante la voluntad del Señor. Entonces, cuando el hombre ahora, por la revelación, comienza a entender que usted y yo existimos para hacer la voluntad de Dios, para sujetar, y Dios dio a la iglesia para sujetar todas las cosas a Cristo. Entonces el hombre, conocedor de esto, luego viene una voluntad de ayudar a Dios. La voluntad de, bueno, vamos a cooperar con Dios para que esto suceda. Ahí viene la historia de David que yo conté, que está en 2 Samuel, capítulo 7. Que cuando Dios le dio descanso de todos sus enemigos, y él se tornó poderoso, su reino fue muy bien. Él entonces, él tuvo un deseo de hacer una casa para colocar el arca de la alianza de Dios. Entonces, él demostró ese deseo al profeta Natán, y el profeta Natán le dijo, no, ve y haz todo lo que está en tu corazón, no hay nada equivocado. Usted quiere hacer una casa para Dios, vaya y haga. Usted vive en casa de cedro, palacio, todo, y quiere hacer una casa para Dios. Sí, está muy buena intención. Ese es nuestro pensamiento natural, de querer hacer cosas para Dios. Y Dios entonces, enseguida nomás, Dios dice, le dijo a Natán que vaya a decirle a David, yo vivo en casa hecha por mano humana. Yo en ningún momento pedí a nadie que me haga una casa. Pero sí dijo que Salomón quisiera que haga una casa, que el templo. Pero no es en verdad esa casa su propósito final. Era una simbología, una representación en figura que sería la iglesia. En Efesios 2, último versículo, como dice, Dios quiere obtener en realidad la habitación de Dios en el Espíritu. Déjeme leer Efesios 2, versículo 22. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios realmente busca un lugar de habitación. Él está buscando sí un lugar de habitación, un lugar para él descansar, tener su descanso.
Tanto es que en 6 días Dios creó todo y el séptimo descansó de sus obras. Él hizo la creación para él realmente descansar. Solo que el hombre tiene la idea de construir casa para Dios. Tanto es que esa idea vino desde la iglesia en Tiatira, de construir templos suntuosos. Vamos por Europa a veces, visitamos aquellos templos enormes y aquellos lleva a veces 50 años, 100 años para terminar una obra de esa. Y aquella obra gigantesca para indicar que Dios es grande, que Dios está ahí. Dios no habita ahí. Dios no mira esas cosas. Esto con Sardes continúa ese concepto de construir grandes templos para Dios. Hoy en verdad nosotros construimos grandes auditorios. Es para ser prácticos, para que la palabra pueda ser escuchada en nuestra conferencia, etcétera, etcétera. Entonces no es una casa para que Dios habite. Por eso Dios dijo a David a través de Natán: ¿acaso yo moro en casa hecho por manos humanas? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo Dios va a tener su lugar de descanso? En Isaías 66 nosotros vemos y queda claro que queda claro lo que el Señor dice ahí. Dice ahí: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Yo hice todo. Si yo quiero una gran casa, yo me hago. Yo necesito que ustedes me hagan. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere del hombre? Enseguida dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, hermano, eso realmente nos remite de regreso a esa simplicidad de nuestros adolescentes tienen. Entonces, el Señor realmente introdujo como gota de rocío, como su ejército, usando a nuestros adolescentes para hacerlos recordar, como el Señor dijo en Mateo 18, que en cuanto a los discípulos estaban peleando para ver quién era el mayor en el reino de los cielos, Jesús trajo un niño en el medio de ellos y dijo: si ustedes no vuelven y se hacen como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si no tenemos esa condición y nos damos esa condición a Dios para que Dios tenga un lugar de habitación y queremos construir un lugar de habitación, Dios está frustrado hace años con eso. Entonces, encontramos el camino. ¿Cuál es el camino? Es volver a la simplicidad, no buscar posición, primer lugar, segundo lugar, ser como niño que ama desesperadamente la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios habla, nosotros temblamos. ¿Qué es temblar? Porque la palabra de Dios es una orden, una voz de mando. Entonces, cuando hay una voz de mando, el pueblo teme. Con ese espíritu, Dios puede, a través de su iglesia, obtener un lugar de habitación. Eso es lo que está sucediendo. Yo también usé Isaías 55 para mostrar que Dios, al comienzo, Dios quiere darnos agua. Quien quiera, a los sedientos, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces el Señor quiere darnos de gracia. Él no es meritocracia, no es por el mérito del hombre. Aquel que tiene un corazón simple, un corazón y un espíritu afligido, que quiere beber y él da de beber y da condiciones. Pero enseguida dice, ese capítulo 55, hay mucha riqueza, no tengo tanto tiempo de hablar, pero al final dice, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y lo vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para el que come. Físicamente, Dios hace y suple el agua y la nieve a la tierra para que la tierra produzca, para dar alimento y sustento y supervivencia al hombre. Pero el hombre a su vez debe entonces producir para Dios. ¿Y cómo el hombre va a producir a Dios? Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios? Cada palabra tiene su designio, pero la voluntad final es sujetar todas las cosas a Cristo. Esa es la voluntad del Señor, que es encabezar todas las cosas. Por lo tanto, las cosas están quedando cada vez más evidentes para nosotros y no tenemos cómo huir de esa responsabilidad. Y cada vez más no luchar por la posición, porque el hombre cae en eso, Dios tres veces. Él amaba el ser el primer lugar. Eso está en nuestro hombre natural. Pero gracias a Dios, la palabra nos está haciendo ser simple como niño. Inmersión en la palabra, grito de guerra. Y esta manera que Dios está introduciendo esta herramienta está haciendo de cada uno de nosotros personas simples. Y de esa manera el Espíritu tiene libertad y poco a poco Él está consiguiendo edificar la iglesia y consiguiendo un lugar de habitación para Él, para que Él pueda descansar. Ese es el resultado final del cielo, la tierra para el hombre y el hombre para Dios. Ese es el sentido. Amén. Mire, realmente, ese tiene que ser nuestro corazón afligido y abatido de espíritu y que teme a la palabra del Señor. Tenemos que tener ese corazón y el Señor está hablando con nosotros de esa manera todos los días claramente. Y ese tiene que ser nuestro corazón. Y ser aquel que depende del Señor en medio de la palabra profética y da frutos para el Señor. El hermano Pedro dijo que no es por nuestra fuerza. No hay manera. El Señor nos colocó en este plan maravilloso y nos dice que no somos nosotros lo que haremos, sino que dependamos de Él. Y Él está cortando entonces por todos lados y todas las maneras toda nuestra voluntad natural de querer ser alguien y querer hacer algo. Hoy estamos en esta recta final de realmente aprender a vivir totalmente en el Espíritu, vivir en la presencia del Señor, disfrutar de la palabra profética. Realmente, hermano Pedro, gracias por los adolescentes que nos ayudan a ser simples, largar todas nuestras estructuras de pasado, aún estructuras nuevas que creamos. Y el Señor viene todo el tiempo hablando palabras nuevas, todos los días palabras proféticas que necesitamos aprender a depender de Él. Gracias al Señor. Necesitamos avanzar juntos todos, porque el Señor nos da una manera nueva. Aleluya. Tiene aquel grito de guerra, que para quien está en posición, si la palabra, ¿para qué quiere posición si la palabra nos gobierna? Y nos lleva a la realidad eterna. Entonces, ¿para qué posición si la palabra nos llena de verdad? Y esa verdad que se nos habló, tenemos que amar con amor reverente y seguir de cerca. Seguir de cerca. Nosotros estábamos compartiendo hace un tiempo, no resistir al viento. No quiere resistir, que es separado. Igual ya está resistiendo. Tenemos que seguir al viento, es que seguir con amor reverente. Y ese amor reverente estamos siguiendo de cerca. Esa palabra lloverá como una lluvia, descenderá de los cielos y no volverá allá vacía, sino que producirá. Yo creo que ese es el sentimiento. Amén. Amén. Lo que quiero decir y decirle a todos, qué cosa bonita que las iglesias, aquellos que pueden correr detrás de la palabra, región 1, se juntó un gran número de hermanos y hermanas líderes
y vinieron a tener comunión, para tener comunión acá en San Pablo, pasamos 3 días juntos, y el domingo de mañana también vinieron muchas otras regiones de San Pablo, de Río, del estado de San Pablo, y eso, el auditorio de San Pablo, todo local, estaba 900 hermanos, casi una mini conferencia. Eso es tan bonito, los hermanos alegres, unánimes, en unidad, corriendo detrás de la palabra. No siento que es un desperdicio, no están desperdiciando tiempo, dinero ni energía, sino que con alegría. Eso es algo inédito, creo que eso nunca hubo. ¿Y por dónde los hermanos van? Hasta Colombia estamos yendo, si no creo, creo que van 17 hermanos en el mismo avión que vamos de acá de San Pablo y de otras regiones también están yendo hacia Colombia. Entonces los hermanos ya no están pidiendo más esfuerzo, sino los que pueden ya acompañan de cerca la palabra, y eso es algo muy bello. Y eso nunca vemos en la historia de la iglesia, buscando los hermanos con tanto empeño y tanta alegría, haciendo tan poco caso al dinero que tienen. Nunca se gastó tanto dinero para pasaje para ir detrás de la palabra, pero vale la pena. Y la iglesia realmente está avanzando mucho. Andrés, ¿quiere dar las palabras finales? Hermano Pedro, yo estaba escuchando este mensaje ahora y quedé impresionado con esta magnitud. La magnitud de la voluntad de Dios. Primer mensaje de Génesis, ¿para qué sirve el tiempo? En ese intervalo que estamos hoy, sabemos para qué está. Pero, hermano Pedro nos ayudó a entender para qué sirve el lugar donde estamos. Toda esa magnitud del universo, y dentro de esa magnitud de esos tantos planetas, hay un ser humano que tiene espíritu para hacer la voluntad de Dios. Yo encontré esto maravilloso. Cuando estaba en la facultad, hermano Pedro, y le predicaba a mis amigos, todos me cuestionaban, pero lo que vos estás hablando es muy petulante, decir que todo este universo, el hombre es tan importante. No, sí, ahora vemos que es muy importante y estamos viviendo la confirmación de parte de Dios que Él está haciendo su voluntad a través del hombre que tiene espíritu y que está siendo llenado por Él. En el pasado no teníamos, ahora tenemos los hechos que se nos están presentando, que realmente la voluntad de Dios la que se hace a través de eso. El hombre hace la voluntad de Dios, pero no es para enorgullecerse. Ese versículo que leyó de Eclesiastes 3, yo desde el domingo, yo quería decir, Dios puso eternidad, el hombre puede ser la habitación y descanso de Dios con toda la iglesia. Pero él dice, Salomón dice, sin que él descubra, sin que perciba la obra de Dios que hizo del principio hasta el fin. Pero nosotros sí estamos percibiendo. Salomón, sí sabemos, sabemos lo que Dios hizo desde el principio hasta el fin, porque nuestra vida está siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Hermanos, nosotros, un grupo de tropas y capitanes de servicio estaban juntos aquí acompañando. Y fue muy bueno, porque también no nos basamos en habilidades para organizar las conferencias, sino que la palabra nos ganó y todo fue armónico y fue produciendo eso en nosotros. Y gracias al Señor hay un descanso para Dios. En algún momento nosotros seremos tan obedientes, la iglesia tan encabezada, que ella es una plataforma para que Dios pueda elimine toda la desobediencia en el universo, pero también para que obtenga su descanso que Él tanto quiere en esta criatura que está aquí, en este tiempo y en este lugar. Entonces sabemos exactamente lo que está sucediendo. Gracias, Señor. Realmente, Andrés, los hombres no se conforman en solo tener seres vivos como el hombre, animados aquí en la tierra.
Hasta hoy ellos no se conforman. Tienen grupos y grupos buscando correr detrás de ovnis, objetos voladores no identificados. El hombre corre detrás de vida en otro planeta. Hasta hoy, tanto tiempo pasó. Telescopio Hubble, ya hay otro telescopio ahora. James Webb, né? James Webb, isso, James Webb, isso, James Webb. Weber, Que já está, né, y que ya está investigando tierras lejos, espacios lejos de nosotros. Y hasta ahora no se encontró siquiera una estrella que tenga un planeta como la Tierra. Un planeta habitable. No hay hasta ahora, no se encontró. Entonces, hermanos, puede hasta, yo no voy a decir taxativamente que no hay vida en otro lugar, no voy a decir eso, pero si hubiese, yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios, que el hombre fue creado por el Espíritu de Dios con el aliento de vida y es el único ser que hace la voluntad de Dios. Y a través de este hombre, Dios va a conseguir sujetar todo el universo, tanto lo de los cielos como de la tierra. Y si la Biblia dice que son todas las cosas, son todas las cosas. Y el hombre es que va a hacer eso. Entonces miren qué cosa. Tenemos que sentirnos honrados. Por eso que Hebreos 2 dice, ¿qué es el hombre para que de él te recuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Realmente tenemos que agradecer al Señor y hacer nuestra parte, que no es por nuestra capacidad, sino que es por la palabra. Y vamos a seguir el Espíritu. André. Ay, Domicio volvió Domicio. Vamos a decirle a él que ore por nosotros. Vamos a elegirlo entonces a Domicio para que ore. Porque él volvió, reconectó, hizo de todo para estar en este live. Entonces ora por la audiencia. Amén. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por la riqueza de la palabra que el Señor nos da y nos dispensa. Bendice, Señor, y haznos sensibles a tu palabra, para que esa palabra produzca tu voluntad en cada uno de nosotros. Queremos ser gobernados por ti, encabezados, y ser tu voluntad en toda la tierra, en el colportaje, a través de toda la herramienta que el Señor nos da. En el nombre de Jesús, amén. Antes de despedirme, recuerden que cada hermano líder, cada hermano que sirve, cada hermana que sirva, necesita tener espíritu de colportor. No que todos se tornarán colportores trabajando en la calle, pero tener ese espíritu de que todos estamos trabajando para que el Evangelio del Reino sea predicado a toda la tierra y por el Evangelio del Reino y el encabezamiento de Cristo que será hecho. Entonces todos vamos a tener ese espíritu de colportor, aunque sea de apoyo. Amén. Que Jesús es el Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Amén.